Bueno, xente, bien llegados y bien llegáis a Xeneración Millennial, a sección de Play Presta de la vuesa xeneración. Hoy vamos a falar de Pokémon, la serie de dibuixos, videoxuego, xuego de cartes para todos los cartollacios, en la que criaturas peleaban por ti, que igual non é un concepto moi bueno para vender, pero vendieron hilo a Nintendo y petolo. Todo en tama cuando el profesor Oak, el profesor Carballo, te daba a elegir entre 3 Pokémon diferentes. Pero esto creó un poco de confusión, porque cuando los guajes iban al pediatra y veían aquel paisano con la bata blanca, pensaban que ellos iban a dar un Pikachu, pero en vez de eso daban un pinchazo. Ese día perdías la inocencia y entamabes a torrecer a los tospas. Naquella época ya era perconocido Pikachu, no como ahora. Pikachu é un aguarón eléctrico amarillo, que tú ahora dices, non ten mucho sentido. Mira, ya eres un guaje, sorpresa. Y también estaba Squirtle, que ya era una tortuga con cañones, porque sí. De aquello también parecía raro, no os engañan. Teníamos también a Charmander, que ya era un dinosaurio con fuego. No era un dragón, ya era un dinosaurio con fuego. ¿Tenía sentido? ¿Qué más daba? Y esto hacía que luego lleváramos la gran decepción cuando llegábamos al Muja, ¿verdad? Y veíamos que los dinosaurios no echaban fuego. Entre lo de Parque Jurásico, que los velociraptores tenían plumes y eran un pavo de 2 metros, como decía el guaje aquel al principio de la película, y lo de que nunca echar en fuego, como Charizard, el mundo de los adultos se convirtió en una gran decepción, como aquella vez que fuiste al pediatra y en lugar de un Pikachu te dieron un pinchazo en serio. Yo parto con ello, yo soy idiota, pero bueno. Estas criaturas podían evolucionar, no como tú, que quedaste en los 15 años bebiendo calimocho y sin oficio ni beneficio. Tenían la capacidad de volverse perpoderoses cuando evolucionaban y reventar a otras criaturas solo porque tú lo pedías. Entonces, igual, listos no eran. Evolucionaban, pero de fuerza, no de inteligencia. Ahí quedaban como tú a los 15 años. El protagonista de esta historia era Ash, que significa ceniza en inglés. Nunca entendí eso. Ash tenía como el so mellor collacio a Pikachu. El único problema ya que Pikachu solo sabe decir el sonome. Pica, pica, Pikachu. No tiene mucha conversación. En un un orador nato. Y un poco como Rajoy. Pero Rajoy por lo menos sabe decir fin de la cita sin que venga a cuento una. Pero bueno, ¿qué vamos a hacer? Fin de la cita. El caso es que Ash diva pel mundiu con 11 años en sin que los servicios de menores tomaran cartas en el asunto, cartas de Pokémon, por supuesto. A veces soy una persona lamentable. Ash diva pel mundiu con otros 2 collacios que estaban ahí simplemente porque sabían falar. Ya está. Non había más. ¿Acordáis vos del sonome? Pues comentáislo, pero yo no me acuerdo porque yo solo pensaba en Pikachu. Que además ya era muy útil, porque a lo mejor conversación no tenía, pero podía arrancarte el coche o reanimarte si te daba un tabardillo al corazón. Pero, como toda buena historia, hay villanos. El Team Rocket despega a la velocidad de la luz. Rendíos ahora o preparaos para luchar. ¡Miau! ¡Bien dicho! Siempre se hacían trampes, no yeren de fiar, y era un poco como la OTAN. Pido perdón a la Organización de las Naciones Unidas por mis desafortunados comentarios, como la Miss de los Simpsons. Oh, los Simpsons. Tendremos que falar alguna vez de los Simpsons. El caso, este equipo de malhechores siempre salían volando a una altura de la que cualquier ser humano morrería, pero ellos no, porque son dibuixos. Y diréis, esta xente, ¿por qué siempre faen trampes para fracasar, si no saquen nada de ello? La respuesta la tiene el tercer miembro del Team Rocket, el rapero residente. Esto lo hago para divertirme, para divertirme, para divertirme. Esto lo hago para divertirme, para divertirme, para divertirme. Esto lo hago para divertirme. Fin de la cita.